Queridos podescuchas, sean ustedes bienvenidos a su podcast de confianza sobre clima y cultura organizacional. Este podcast que de momento no tiene nombre, pero más adelante haremos una dinámica en redes sociales para que ustedes nos puedan ayudar a escoger el nombre de este programa. De momento me presento, soy Noé López, mejor conocido como Neo G, quien estará con ustedes conduciendo. Ahora me encuentro solo, pero más adelante en las siguientes emisiones tendremos la participación de demás compañeros que forman parte de este equipo de trabajo y de producción de podcast y medios audiovisuales. Y bueno, vamos a inaugurar, como ya lo dije en el comienzo del podcast, es sobre clima y cultura organizacional, así que ¿qué mejor forma para inaugurar este podcast que hablando sobre la aplicación de los cuestionarios de Denison para determinar las características de la cultura organizacional? Es un tema que se oye complicado, se oye algo complejo. La lectura también puede resultar algo compleja y pesada a primera vista, pero no se dejen llevar por el título, no se dejen llevar por el largo de la lectura, no se dejen llevar por nada, pero no se preocupen porque aquí estamos nosotros para facilitar la información y hacerla más digerible para todos ustedes que están estudiando áreas de las ciencias sociales o áreas relacionadas a la comunicación, a la administración de empresas. Esto les sirve realmente a muchas ramas de estudio, así que no se vayan, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y bueno, primero que nada, para poder diagnosticar la cultura organizacional, debemos obtener información que necesitamos saber para mejorar el rendimiento de la empresa. Podemos recurrir a diversos instrumentos especializados como el cuestionario de Denison, que es el que vamos a tratar el día de hoy, aunque hay diversos y muchos otros elementos e instrumentos para poder hacer este análisis. Hoy vamos a hablar sobre el de Denison, ya que este instrumento pretende determinar el rendimiento de una empresa por medio de su tipo de cultura. Es por esto que la perspectiva de Denison utiliza 4 dimensiones que integran a las culturas de la organización, como son la implicación, la consistencia, adaptabilidad y la misión. Finalmente, para que podamos medir todo esto sobre el tipo de cultura, las preguntas serán desarrolladas y contestadas con la escala de Likert. Que Likert, bueno, les voy a hablar sobre la escala de Likert mucho en este podcast porque es algo realmente importante y que todas las personas que estamos estudiando esta área sobre ciencias sociales, administración, organizacional general, es algo que debemos conocer y saber ya muy bien. Y bueno, para empezar, el cuestionario de Denison, como su nombre lo indica y siendo demasiado redundantes nuevamente, fue diseñado por Daniel Denison en la Universidad de Michigan. Este cuestionario es un tipo de encuesta autoadministrada desarrollada para la medición y la evaluación de la cultura en las organizaciones y los grupos de trabajo. Este puede ser aplicado a múltiples contextos. Consta de 60 ítems, 5 para cada una de las 12 subdimensiones que se agrupan en 4 dimensiones. Esto es a rasgos generales, se oye complicado, pero vamos a irlo digiriendo poco a poco y juntos. Cada ítem es codificado en la escala de tipo Likert con las siguientes opciones, que son totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Debemos recordar que la escala de Likert siempre nos da estas opciones, tal vez con diferentes palabras, pero estas son unas buenas opciones para que podamos utilizarla en nuestro cuestionario de tipo de Denison. Y bueno, vamos a empezar señalando las dimensiones y lo que implican dentro de las dimensiones las subdimensiones. La primera dimensión es la implicación. En esta primera parte los miembros están comprometidos con su trabajo, sienten pertenencia en la organización y participan en las decisiones que toma la empresa. Dentro de esta, el empoderamiento genera sentimiento de pertenencia y a su vez responsabilidad, debido a que los trabajadores tienen autoridad, iniciativa y capacidad para dirigir su propio trabajo. El trabajo en equipo genera responsabilidad también. Siempre que trabajamos en equipo generamos responsabilidad sobre nosotros mismos para no quedar mal con el resto del equipo. Y bueno, existe también la cooperación y pues para todo esto para llegar a objetivos comunes. Por último, dentro de esta dimensión, el desarrollo de capacidades juega un papel muy importante porque mantiene la competitividad e insta a la organización a que invierta continuamente en el desarrollo de competencias y habilidades que el trabajador aprovecha en nuevas oportunidades. Esto ya fue la primera dimensión, vamos a pasar a la segunda dimensión, que es la consistencia, y se caracteriza por tener una coordinación adecuada con las actividades, así que las organizaciones con una consistencia fuerte presentan mayor estabilidad e integración,
como resultado de la visión compartida y en un alto grado de la uniformidad que existe entre todos sus colaboradores. Nuestras subdivisiones en este caso serían los valores centrales, los acuerdos y la coordinación e integración. Los valores son definidos y el sistema es a base de una cultura fuerte. Nos proveen una fuerte central de integración y coordinación y control que ayuda a la organización a desarrollar una serie de sistemas que a su vez crean un sistema interno de gestión basado en el apoyo consensado. O sea, todos en esta parte, todos nos estamos apoyando, lo cual está beneficiando a la organización entera. Ya pasamos la segunda dimensión, vamos a la que continúa, es la adaptabilidad. Las organizaciones adaptativas tienen capacidad y experiencia en introducir cambios, por ende usualmente experimentan un crecimiento en las ventas e incremento de las cuotas que tienen dentro de los mercados. Dentro de esta tenemos la orientación al cambio, estos son como subdivisiones. La primera es la orientación al cambio, porque anticipa futuras variaciones dentro de las organizaciones y se adapta rápidamente en lo que es la moda y el entorno, lo que se encuentra, por decirlo, en el top en la temporada que estamos trabajando. Seguimos con la orientación al cliente. Aquí procuramos conocer al público y anticipar las futuras necesidades que nuestro público o con nuestro mercado meta pueda tener. Y por última subdimensión, en esta parte tenemos el aprendizaje organizativo. Recibe, interpreta y transforma señales del entorno en oportunidades que alientan a la innovación. De esta forma adquirimos conocimiento y desarrollamos nuevas capacidades. Entonces tenemos también la última dimensión, que es la misión. Esta representa el propósito y dirección sobre el cual se va a trabajar los objetivos y proporciona una visión clara de cómo será la organización en el futuro. De esta forma, la dirección y propósitos estratégicos expresan el propósito general de la organización y muestran cómo todos los empleados pueden contribuir a su desarrollo. Tenemos las subdivisiones, que son las metas y objetivos que facilitan a cada empleado una dirección precisa de su trabajo, y la visión, que mantiene la imagen de la empresa sobre cómo desea ser reconocida en el futuro, proporcionando una guía y dirección. Esto lo hemos visto los que estamos estudiando en esta parte que ya les había mencionado sobre organización en general. Esto lo hemos visto un sinfín de veces, y si tú apenas estás entrando a la carrera, a alguna carrera que tenga que ver con esto, lo vas a ver una y otra y otra y otra vez, lo de las misiones, visiones y los objetivos generales. Así que eso es algo que te debe quedar clarísimo desde un principio. Y si ya tú llevas tiempo estudiando algo de esto, pues ya te habrás dado cuenta que es algo que todo el tiempo estamos viendo. Y bueno, debemos comenzar con la validación del cuestionario que ya hicimos. Continuamos el tratamiento de las escalas de Likert, en donde ya obtuvimos la representación gráfica de la opinión de los trabajadores que encuestamos anteriormente, y realizamos tablas distintas que nos arrojarán información sobre las dimensiones y subdimensiones que obtuvimos sobre la cultura organizacional. Seguido de esto, presentamos los gráficos, y por último cabe mencionar que con el propósito de detectar posibles diferencias de opiniones entre los trabajadores y jefes con respecto a la cultura organizacional, se aplica un análisis de diferencia de medias. Ahora vamos a aplicar la segunda metodología, que es el análisis de diferencia de medias entre los grupos que encuestamos, que en este caso serían los trabajadores, y posiblemente podríamos utilizar como otro ejemplo al grupo administrativo, al grupo gerencial, o en general a los que estén fungiendo como cabezas de la organización, las personas que están al mando. Y bueno, para esta segunda metodología hacemos un análisis de las diferencias que hubo en las medias entre cada grupo, y este análisis va a ser estadístico. Lo vamos a utilizar para comparar grupos independientes, y vamos a hacer observaciones con respecto a variables numéricas. En este punto ya tú empezarás a dudar si escogiste la carrera correcta, pero créeme, esto es algo que, a pesar de que los números puedan causarte un poco de conflictos, no es tan complicado como parece. En realidad, los números que llevamos a nivel de ciencias sociales son números muy básicos que son bastante fácil de digerir, y que si no encuentras una forma de digerirlos fácilmente, en internet hay un millón de opciones para que tú puedas aprender cosas de una forma más eficiente. Así que no te espantes en este punto que te estoy hablando sobre variables numéricas. Esto es algo bastante sencillo. Así que vamos por partes. La varianza que hay entre ambos grupos de observación
bajo la hipótesis de normalidad e igualdad o igual varianza, puede realizarse en términos de un único parámetro con el valor medio. Al aceptar se obtienen tres resultados, que son la prueba para contrastar la igualdad de varianzas, la prueba para contrastar la igualdad de medias y un intervalo de confianza para la diferencia de medias de hasta un 95% por defecto. Para obtener estos resultados es necesario como primer paso presentar la validación de los cuestionarios y el tratamiento correspondiente a la escala de Likert, seguido por el análisis factorial para finalizar con la diferencia de medias que obtuvimos a partir de la segunda metodología que te hablé hace un momento. Posteriormente se comprueba la fiabilidad que existe en estos cuestionarios, siendo estimada con el alfa de Cronbach. Tras calcularlo se determina el tipo de dimensiones con las cuales cuentan los resultados. Ya vamos a saber cómo es que está funcionando nuestra organización y cuál es el tipo de cultura que tenemos dentro de ella. Ahora, una vez validada la consistencia de los cuestionarios, se procede a validar los factores teóricos que sustentan al instrumento de apoyo que utilizamos, que en este caso fue el de Denison. Finalmente, y tras la validación de los constructos que indican el análisis factorial, es pertinente para el conjunto de datos que se proceda al tratamiento de las escalas de Likert. Para esto existen diversas formas de medir la fiabilidad. Como lo había mencionado hace un momento, tenemos el de Cronbach y el de Meyer. El alfa de Cronbach es un coeficiente que se utiliza en los cuestionarios con opciones de respuesta a Likert y este mide la validez del mismo. La validez de un instrumento se refiere al grado en que un instrumento mide aquello que pretende medir, es decir, el grado en que arroja los mismos resultados cuando se vuelve a medir con características y situaciones similares, dando que el evento no ha cambiado. Es por tanto que la fiabilidad se refiere a la exactitud de la medición. O sea, sencillamente es volver a hacer un cuestionario rápido, tal vez con un número más pequeño de personas, y ver que los resultados son muy parecidos y porque nos seguimos manteniendo bajo las mismas condiciones. El alfa de Cronbach también identifica la fiabilidad como consistencia interna y denomina así el por qué hay puntos de medias parciales obtenidos con los diferentes ítems y el por qué son consistentes entre sí. El coeficiente de alfa Cronbach oscila entre el 0 y el 1. En este caso, cuanto más nos aproximemos al 1, más consistentes serán los ítems y viceversa. Eso sí, esta prueba por sí misma no sirve para conocer de manera absoluta la calidad del análisis y tampoco la calidad de los datos sobre los que estamos trabajando. Necesitamos hacer todo lo que te mencioné antes para en sí constatar que lo que estamos haciendo es correcto. El análisis factorial es una técnica exploratoria útil para determinar la proximidad de las asociaciones de los factores en una tabla de contingencias. La tabla de contingencia está formada por las filas que se corresponden según sea el caso, por las dimensiones y subdimensiones de la cultura organizacional, por las columnas con una puntuación promedio de la escala de Likert desde muy bajo hasta muy alto. Así obtenemos respuestas para las preguntas que correspondieron a cada dimensión y subdimensión. Posteriormente procedemos a valorar cada factor en la escala, como ya lo había mencionado, muy bajo, bajo, neutro, alto y muy alto. A estos les vamos a dar un valor numérico de 20, 40, 60, 80 y 100%. Y de esta forma vamos a calcular las frecuencias que observamos dentro de nuestro cuestionario. Y ya, por último, los objetivos que tenemos que lograr alcanzar una vez que utilizamos toda esta metodología sobre Denison, sobre lo que utilizamos con Cronbach y para lo cual también nos sirvió la escala de Likert, es que el trabajo debe demostrar la aplicación, confiabilidad y validación del tratamiento de los datos que utilizamos y presentar resultados para estos cuestionarios. Con esto se hace un diagnóstico sobre las características de la cultura organizacional que nos permite hacer una propuesta para mejorar la empresa. Además, probamos también algunas hipótesis que podamos haber hecho anteriormente sobre la opinión de los trabajadores, que si es igual a la opinión de los jefes o si es diferente. Y ya con estos métodos podemos plasmar gráficamente las tendencias de las opciones de los trabajadores para obtener una relación entre las dimensiones y las escalas. Así tenemos un resultado sobre qué tipo de cultura organizacional tenemos en la empresa e informamos sobre si existen diferencias entre el nivel de acuerdo jerárquico que hay entre los trabajadores, entre los jefes y entre los papeles que cada uno de los trabajadores desempeñan dentro de las empresas. Así que esto sirve más que nada en resumidas cuentas
para saber el tipo de organización que tenemos dentro de la empresa, para detectar problemas que haya dentro de ella y para saber si los empleados están a gusto con la forma de organización que hay en ella, y para poder atacar directamente a los problemas que se nos puedan atravesar en el camino, a los problemas que puedan surgir y que no hayamos notado pero que ya obtuvimos a través de esta metodología. Esto con el propósito de mejorar el devenir de la empresa. Así que espero que esta emisión les haya quedado muy clara, espero no haberlos aturdido y sobre todo espero sus comentarios aquí en el área de respuestas para Edmodo y en el área de comentarios para la plataforma de SoundCloud. Y bueno, esto es todo por mi parte y de parte del equipo Alfa Lobo Dinamita Maravilla, pero les agradezco mucho por haber escuchado el podcast del día de hoy y les pedimos encarecidamente que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan el podcast aquí en SoundCloud y que sigan la trayectoria del podcast también en Edmodo. Y pues nada, eso es todo por mi parte, muchas gracias por escucharme, un abrazo y hasta la próxima.